¿Qué tal, amigos? Sea usted bienvenido, sea usted bienvenida a Inversando, este podcast dedicado a conversar de la palabra del Señor. Y me encuentro muy gozoso de llegar a ustedes gracias al patrocinio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y en la dirección general de Vida 104.1, que es a través del canal donde llegamos, en la radio, en el YouTube. A ustedes, la hermana Andreina Muñoz. En los controles y en la edición se encuentra el hermano Alan Tobar. Así que gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Josué, como siempre, y estoy con un invitado especial. En el día de hoy me encuentro con Ender Rojas. Ender, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Quiero compartir que estoy muy alegre por esta invitación y que yo soy fan de este programa. Yo siempre veo a mi primo en sus programas y pues para mí es una alegría poder que me den la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios junto a él. Dato de color no menor, Ender José es mi primo y estamos aquí de San Josecito, Estado Táchira, transmitiendo hoy, así que hoy tenemos el acento más marcadito. Así que queremos enviar un saludo a todos los que nos oyen. En especial tenemos un hermano que nos oye desde aquí de la Iglesia de la Ermita, no sé si quería saludarlo. Me gustaría saludar a los hermanos de la Iglesia de la Ermita, también a los hermanos de la Iglesia Sureste. En especial me gustaría saludar a la familia Reyes, al hermano Jaime, que también es oyente de este programa. Un saludo. Dios te bendiga, hermano Reyes, y tu familia. Y bueno, vamos al grano, como dice el dermatólogo. Vamos a conversar de la palabra del Señor en el día de hoy y vamos a hablar acerca de Josué. Hoy estamos ya terminando nuestra lección de escuela sabática de Inverso. Ya es Navidad, seguramente cuando este programa sea publicado. Y queremos desearte una feliz Navidad y también que en el nuevo año Dios te acompañe y puedas seguir estudiando la palabra del Señor, que te propongas hacer el año bíblico o algún plan de lectura de la Biblia para que sigas creciendo, y sobre todo te invitamos a estudiar el folleto de escuela sabática de Inverso, que está diseñado especialmente para muchachos entre 18 y 35 años, pero que todo el mundo lo puede estudiar, pero especialmente es para los jóvenes adultos. Ender, cuando estudiamos en la Biblia y cuando estudiamos el libro de Josué, vemos cosas que son como difíciles de entender. No sé si alguna vez te ha pasado en el liceo, en la universidad, que te muestran como que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios más severo, implacable, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios como más amoroso. Sí me ha pasado algunas veces que compañeros de estudio mismos me han comentado que por qué Dios, por ejemplo, en el libro de Josué se nos presenta a Dios muy involucrado en las batallas, en las guerras. Y es muy fácil para nosotros que al leerlo por primera vez veamos que Él es un Dios que se goza en castigar a aquellos que no le hacen caso. Pero en realidad lo que buscamos tratar hoy es que Dios no es aquel que la gente Pinta. que la gente pinta. Sí. Se pinta un Dios malvado, ¿no? Un Dios que está desde el cielo enviando rayos para castigar a las personas, o que en el Antiguo Testamento actúa diferente y en el Nuevo Testamento como que es más amoroso, es más compasivo. Sin embargo, pues, ¿cómo hacemos nosotros para compaginar ese Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? ¿Habrá diferencias entre ese Dios? Yo quiero mencionar que en cuanto a similitudes, el Dios del Antiguo Testamento se presenta como un creador. En Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en Juan 1:1, al presentar a Cristo, el Evangelio de Juan muestra a Cristo como el creador, que el principio estaba con Dios y que a través de él, en el capítulo 1, fueron creadas todas las cosas. Y ese verbo se encarna, pero no es un Dios diferente, es un Dios creador. También vemos que Jesús era el Mesías prometido por el Antiguo Testamento y era el rey. Así que Jesús también es el rey, solo que pues en una fase primera, que fue una fase en la cual él vino como un salvador del pecado, pero prontamente vendrá como un redentor del mundo. Y eso vamos a hablar en el día de hoy. Pero quisiera mencionar que también vemos que la ira de Dios se manifiesta. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús purifica el templo la primera y la segunda vez, vemos que de igual manera el Señor anuncia o muestra esa fase de juicio o de ejecutar el juicio en cuanto a lo que tiene que ver con las personas. Jesús conocía el corazón de las personas y leía sus pensamientos. Y es lo mismo que el Dios del Antiguo Testamento hace. Así que no debemos encontrar alguna diferencia exagerada. Yo creo que la diferencia está en que Jesús es prometido en el Antiguo Testamento y vemos el cumplimiento de lo que él se habla en el Nuevo Testamento. ¿Qué opinas tú? ¿Dónde ves a Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento actuando de la misma manera?
De la misma manera, pues hay un capítulo central en la lección de esta semana que es Ezequiel 33, ¿no? Que nos muestra, que quisiera leer un versículo principal, porque al parecer cuando nosotros leemos el libro de Josué y todas las historias del Antiguo Testamento que están relacionadas con las conquistas del pueblo de Israel, pues es muy fácil para nosotros sacar la conclusión de que Dios es un Dios que juzgue y se goza en el maltrato de aquellos que no le son fieles. Por ejemplo, cuando decía o mandaba al pueblo de Israel a conquistar aquellos pueblos, que incluso a los niños y todas las cosas que hubieran en él tenían que ser destruidas totalmente. ¿Será que Dios se goza para nosotros? O sea, Dios se goza En castigar. Eso es una pregunta que vamos a responder en Malaquías 3, versículo 11. Sería, creo que Ezequiel. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Vamos a leerlo. Ezequiel 33, versículo 11. ¿Lo tienes allí? Sí, aquí los tengo guardados. Ok. ¿Puedes leerlo, por favor? Dice de la siguiente manera: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? ¿Por qué habéis de morir? O sea, ¿por qué no necesitas morir? No necesitas llegar a un punto tal. Y creo que eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Que el Dios del Antiguo Testamento da un tiempo de gracia. Y el Dios del Nuevo Testamento también lo da, para que las personas crean y se arrepientan. Sin embargo, pues viene sobre el pueblo las consecuencias. También vemos que Dios es un gobernante y un guerrero que pelea por su pueblo, y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, se muestra que hay un jinete que es fiel y verdadero, y ese es justo y imparte justicia, y que el Señor viene a dar a cada uno según sus obras. Jesús habla incluso de su segunda venida, y al hablar de su segunda venida, él habla que viene a darle a cada uno según sus obras, así que sigue siendo un guerrero conquistador. No es diferente en el libro de Josué, que se presenta a Dios como un guerrero conquistador. Ahora, ese guerrero conquistador no tiene una ira como la nuestra, no es una ira que se levanta contra cualquier cosa o contra una ofensa personal. Lo que ofende a Dios personalmente es la maldad. La maldad. Así que nosotros vemos, ¿verdad? Cómo Dios busca eliminar o llevar a un punto a la gente en que vuelva en sí para corregirla, pero la gente no quiere. De hecho, el pueblo de Israel, Dios lo eligió como nación para llevar un mensaje, pero al final no cumplió con ese propósito. Correcto. Y yo tengo una pregunta, otra pregunta que está relacionada al tema. Yo a veces me pregunto por qué a veces Dios es tan reacio a estudiar al pecador, o por qué es tan reacio a intervenir. Sí, alguna gente dice, oye, Dios no actúa cuando hay injusticia. Mire la maldad que hay, mire la injusticia. Y oramos, Señor, haz algo, y parece que Dios no hace nada, pero también al final Dios interviene. Y es porque el Señor es tardo para la ira, y la ira de Dios demora y no llega a nuestro tiempo, llega a su tiempo. Y que Dios debe demostrar o debe darle a la gente la oportunidad de elegir. Y a todos se nos dan oportunidades que pueden parecer diferentes en tiempo, pues dice, puede parecer que Dios a uno les da más tiempo y a otros menos, pero también tiene que ver con los privilegios y las bendiciones recibidas. El pueblo de Israel, Dios los llamó a hacer luz. Ellos fueron sacados de Egipto. ¿Cómo eran los pecados en Egipto y también los pecados de los cananeos? Pues ellos practicaban idolatría, bestialismo, sacrificaban a sus hijos a los dioses, y infinidad de abominaciones. Sí, y la idolatría tenemos que verla desde ese sentido, ¿no? No es la idolatría de que Dios no le gusta la libertad religiosa y por eso Él está en contra de que otros adoren otros dioses, sino que esos mismos dioses que ellos adoraban permitían o normalizaban, degradaban. O sea, usted no va a hacer algo más allá de lo que contempla. Si usted contempla a un Dios que no tiene problema en la mutilación, no tiene problema con el incesto, no tiene problema con relaciones sexuales inmorales, su carácter no va a ir más allá de eso. De hecho, va a ser peor que eso. Y eso es precisamente el actuar
Y Dios le dio un tiempo de gracia a el pueblo de los cananeos, también a los egipcios, durante 400 años, a través de Abraham, de Isaac, de Jacob. El mismo José de Egipto, su testimonio, su vida, su creencia en el Dios vivo, les dio un tiempo de gracia para que ellos fuesen transformados. Pero nosotros vemos que Dios es soberano y utiliza a Israel como instrumento de su justicia. Sin embargo, yo creo que nosotros vemos en la Biblia que si el pueblo de Israel hubiese tenido fe, ellos no hubiesen tenido que blandir armas. Ellos no hubiesen que tener. Algunos dicen, no, pero Dios dice, no matarás. No matarás, pero manda a su pueblo a la guerra. Y nosotros vemos que la promesa de Dios para su pueblo era que si ellos se permanecían fieles al pacto y creían en todas las promesas de Dios, Él echaría al heveo, al cananeo, al jebuseo de la tierra a través de las mismas plagas como lo hizo en Egipto, donde ellos no tuvieron que blandir ni siquiera un arma, no tuvieron que entrar en ninguna batalla. Sin embargo, a causa de la incredulidad, ellos terminaron involucrados en la guerra y Dios los utilizó como un instrumento de su justicia. Sin embargo, esa justicia para algunos la ven mal, pero la justicia de Dios tiene que llegar. Sí, incluso se ven cuando una parte menciona que incluso con avispas, relacionado con esas plagas. Y ¿sabes qué? Antes de pasar a eso, también se ve ejemplos de misericordia de Dios cuando Ra, pues, fue agregada con Israel, incluso con los gabonitas, que aún practicando el engaño, sí, hubo misericordia para ellos. Hubo misericordia para ellos. Y quizá muchos otros ejemplos que no son mencionados en la Biblia. Y de hecho, pues, el Señor invita a amar al extranjero. Invita a amar al prójimo, amando al extranjero, porque no era que ellos debían ser totalmente xenófobos o decir nosotros no queremos a nadie entre nosotros, sino que era que no permitir la mezcla religiosa, esa mezcla de sincretismo religioso era lo que ellos debían evitar. ¿Y saben qué es lo que más me llama la atención de esas dos historias de Ra y los gabonitas? Es que es prácticamente justo antes de que sucediera el juicio, o sea, la guerra o que fueran destruidos, aún antes, a poco tiempo, la misericordia se manifiesta en ellos. Sí, Dios manifestó la misericordia. Y que, por ejemplo, los de Canaán incluso tuvieron 40 años más de gracia porque fueron el tiempo que el pueblo de Dios pasó en el desierto y ellos tuvieron la oportunidad. Rahab sabía los hechos y las maravillas de Dios. Y pudieron haberse rendido a ese Dios y dejar de practicar el mal. Porque no es que Dios estaba enojado porque sí, sino que estaba enojado contra la maldad y las injusticias que se practicaban allí, el sacrificio humano. De hecho, bueno, aquí en nuestro continente, hasta hace no muchos años, relativamente, tribus indígenas practicaban el canibalismo, practicaban sacrificios humanos, y esto es cultivo. Yeah. Entonces vemos que si eso pasó aquí, pues imaginemos también en esas tierras toda la maldad que se practicaba de forma indiscriminada, sin ninguna clase, más bien con la colaboración y el apoyo de los dioses que ellos tenían. No había ninguna clase de sentido moral, de brújula moral. Por eso Dios deja su ley para que el pueblo de Israel camine de forma diferente. Sin embargo, el pueblo de Israel se termina desviando del propósito de Dios, ¿no? Sí, porque cuando Josué muere, ahí menciona el capítulo 24, que inclusive después de que Josué murió, los ancianos fueron fieles a Dios, pero ellos no terminaron la obra que Dios le había encomendado. Sí. Ellos no terminaron de conquistar las tierras. Sí. Solo la tribu de Judá, y lo hizo, que él ayudó, lo hizo. Entonces, y después de esto, la siguiente generación se levantó una que no conocía a Jehová. O sea, que no le fue, ellos no cometieron el error de no transmitir la palabra de Dios. la palabra. Mire lo que dice aquí Josué capítulo 23, versículo 4. Yo repartí a estos pueblos por el sorteo y en herencia a las tribus, lo mismo que fueron derrotados como los que todavía quedan, desde el río Jordán hasta el más grande, hacia donde se pone el sol. Pero el Señor nuestro Dios todavía va a arrojar a esos pueblos de la presencia de ustedes, para que tomen posesión de sus tierras, tal y como nuestro Dios lo prometió. Por lo tanto, deben poner todo su esfuerzo en obedecer y cumplir con todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así evitarán mezclarse con quienes viven entre ustedes y no mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, no los sirvan, ni se inclinen ante ellos, porque es al Señor nuestro Dios a que ustedes deben servir. Ahora, miren,
hay una cosa que también Josué les advierte al final. Les dice, mire, versículo 15, pero así como ustedes han recibido las buenas promesas que el Señor nuestro Dios les hizo, así también los tratará mal y los arrojará de la tierra que les ha dado. O sea, la tierra no les pertenece a ellos, es una herencia de Dios y esa herencia está condicionada a la actual del pueblo de Israel. Y ahora viendo esto, otra pregunta sería, que ¿cómo reacciona Dios cuando su pueblo entró a estas mismas prácticas y otras? Y allí precisamente, ¿no? De que Dios no tiene favoritismos en el sentido de injusticia. No es como decir un jefe que tiene un empleado favorito y no importa lo que haga el empleado, lo va a mantener. O un profesor que tiene un estudiante favorito y porque le cae bien, no importa qué desastre haga. O un papá que tiene un hijo que es consentido y no lo va a reprender. No. Tenemos un Dios que es justo. Y específicamente Ezequiel 33 dice o habla Ezequiel desde fuera de Jerusalén justo después de que ellos fuesen echados de Judá. Él menciona que él había funcionado como una atalaya. Ezequiel 33, versículo número 8. Cuando yo le diga a algún impío que está en peligro de muerte, si tú no le adviertes que se aparte de su mal camino, el impío morirá por causa de su pecado, pero yo te haré responsable de su muerte. Pero al contrario, si tú le adviertes al impío que se aparte de su mal camino y no hace caso, morirá por causa de su pecado, pero tú podrás salvar tu vida. Y el versículo 18 dice, si el hombre justo se aparta de la justicia y comete acciones inicuas, por causa de sus malas acciones morirá. Versículo 19, pero si el impío se aparta de su maldad o de su impiedad y actúa con rectitud, entonces vivirá. No es un Dios que se encuentra amarrado a nadie. Y aquí es algo polémico, ¿no? Hay gente que todavía en el José dice, no, él es Israel, Israel. Y colocan en sus iglesias la bandera de Israel atrás, ¿no? Y hay que orar por Israel, Israel. Piensan que Dios está como amarrado A ese pueblo. a ese pueblo. Pero no, el pueblo le pertenece a Dios. La tierra le pertenece a Dios. Y esa tierra o esa posesión o la bendición está condicionada a la obediencia. Y es lo que los profetas intentaron advertir. Cuando los cananeos actuaron mal, Dios los echó. Y cuando el pueblo de Israel actuó mal, y el reino de Judá, Israel y Judá, que se dividió, actuó mal, Dios tuvo que ejercer su justicia y usó otras naciones para servir como una vara de reprensión para corregir el pecado. Y aún después, cuando ellos volvían a él, el mismo propio Israel también servía para reprender a esas otras naciones que también tenían sus prácticas de idolatría. La otra pregunta sería, ¿cómo se aplica esto a nosotros hoy en día, a la iglesia? ¿Será que los juicios de Dios se aplican en nosotros? Bueno, sabes que los juicios de Dios, algunas personas, por ejemplo, piensan que el COVID fue un juicio de Dios, o que alguna guerra o algún terremoto es un juicio de Dios, ¿no? Que Dios está castigando. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas aseveraciones, porque no sabemos o no conocemos exactamente qué es lo que es consecuencia propia de la acción humana y qué es acción directa de Dios. Porque nosotros vemos en la Biblia la acción directa de Dios en el caso de Israel contra los cananeos y en el caso también de los extranjeros, Asiria y todas las naciones al sacar a Israel. Sin embargo, hoy no podemos nosotros exactamente decir que son juicio de Dios y que es consecuencia humana. Hay una tensión entre lo que es juicio de Dios y la consecuencia humana. Lo que sí sabemos es que escatológicamente o proféticamente se advierten o se anuncian 7 plagas. Y estas plagas recaerán sobre la tierra. Y estas plagas vienen sin mezcla de misericordia. Solamente habrá misericordia para aquellos que sean fieles a Dios. Y quiero dejar esto bien en claro. A veces nosotros vemos que ocurren cosas y sufren buenos y malos. Y no puede decir a la persona que... cuando llueve. Sí, como cuando llueve, una inundación, un desastre. Oye, algún hermano de la iglesia perdió su casa o alguna persona fiel también sufrió por un terremoto. No podemos decir que Dios lo está castigando. No podemos decir eso. Lo que podemos decir nosotros es que en el tiempo del fin ya está profetizado
que no va a ser por calentamiento global, que no va a ser por otra cosa, sino que va a ser la misma acción de Dios, y eso tenemos que tener la atención, ¿no? Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Es tanto consecuencia del hombre por su pecado, pero también la acción directa de Dios, y Dios libera y guarda a su pueblo de la destrucción. Dios tiene un remanente que ha sellado, que son 144,000, un número simbólico, por supuesto, y este número de personas, ¿verdad?, son resguardados antes de la segunda venida de Cristo. Esos juicios son sin mezcla de misericordia, porque ya la maldad ha llegado a un límite. Hoy nosotros debemos confiar en que Dios es justo. Dios es justo. ¿Cómo podemos confiar en que Dios es justo? Porque si en el pasado Él actuó contra las naciones cananeas y les dio gracia, también hoy le dará gracia a las naciones del mundo y a las personas del mundo para que lo busquen y se arrepientan. Por eso el Evangelio debe ser predicado a toda persona, para que todos tengan la oportunidad de decidir. Y hoy somos nosotros atalayas que anunciamos a Cristo como la solución y la esperanza, porque Él vino o Él es ahora un abogado, pero también es un juez investigador. En el juicio investigador se está investigando la vida de cada persona. Y eso nos da no miedo, sino seguridad, porque Dios es justo y le dará a cada uno según su obra. Y si vamos a Él, Él nos perdonará y nos dará un nuevo carácter. Y la manifestación del carácter de Dios en estos juicios muestra que Dios es amor, ¿no? Porque Él como tal no busca que el malvado sufra, sino que el pecado sea erradicado, porque el pecado es aquello que degenera al ser humano y lo lleva a cada vez mejor fruto. Y es lo que Dios más odia, el pecado. Así que al final Dios va a tener que eliminar al pecado con el pecador, pero Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que el pecador se arrepienta y se separe del pecado. ¿Por qué morirás? ¿Por qué morirás? No mueras, arrepiéntete. Y este mensaje también es para nosotros que somos pecadores, porque necesitamos arrepentimiento sincero, genuino, que nos ayuda por el poder del Espíritu Santo a abandonar toda práctica pecaminosa y a seguir y orar de acuerdo al poder de Cristo y su voluntad en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a cada día ser más semejantes a Él. Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora te agradecemos porque nos permitiste estar en este podcast con Ender José. Gracias por todas las personas que pudieron asistir y queremos pedirte que puedas bendecirles y, Señor, que hoy podamos reconocer los privilegios y las bendiciones que nos has dado y que a través de tu palabra podamos, Señor, vivir una vida que refleje tu carácter al mundo y traiga la justicia de Dios a las personas, el amor y la justicia de Dios. Hoy vemos mucha injusticia y maldad en este mundo, pero un día tú vendrás y acabarás con todo el mal. Vendrás como un guerrero vencedor en las nubes de los cielos. Mientras llega ese día, ayúdanos a guardar con paciencia tu obra, tu venganza, porque tuyo es, Señor, la autoridad y el poder para ejercer el juicio. Quédate con nosotros, lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias. Será hasta la próxima.